Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por asistir, gracias a la Escuela Politécnica de Bermes por invitarnos. El objeto de mi ponencia es explicaros la gestión, la planificación y la realización de un estudio geotécnico. Veréis que en muchos aspectos es similar a lo que ya os ha estado contando mi compañero Paco. Él lo ha hecho desde un punto de vista práctico, aplicado a un caso concreto. Yo voy a ser más metódico, os voy a dar las pautas necesarias para la ejecución de un estudio geotécnico tipo, y os voy a presentar las técnicas de prospección de campo de las que podemos disponer para conseguir los datos con los cuales poder realizar el estudio y poder hacer los cálculos necesarios. Bien, en principio, como ya habéis visto, el objetivo de un estudio geotécnico es la definición de las características geológicas del terreno, la identificación de los posibles riesgos asociados, la determinación de las características hidrológicas. Con ello, lo que vamos a obtener es la definición de las unidades geotécnicas que nos van a permitir modelizar nuestro caso y obtener unos parámetros geotécnicos de cálculo, bien a través de ensayos in situ o bien a través de ensayos sobre muestras de laboratorio, con los que poder realizar los cálculos. En un principio, como habéis visto, el planteamiento de un estudio geotécnico comienza por el planteamiento de qué necesitas tú para hacer ese estudio geotécnico. Ese es el principal problema con el que te encuentras, y el primero. En un principio, nosotros como técnicos lo que queremos es tener la máxima información posible, todos los ensayos que sean necesarios y toda la información que podamos recopilar. Eso choca frontalmente con el interés comercial o económico de nuestro cliente. Nuestro cliente quiere un informe que sea barato. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es conseguir un equilibrio entre datos que necesitamos irremediablemente y datos de los cuales podemos prescindir o sacar a partir de otros. El contenido en general de un informe geotécnico comenzaría por una recopilación de antecedentes, de información previa, una definición del objeto del estudio geotécnico, lo cual implica un conocimiento también del proyecto o del problema que se está planteando. Plantearíamos el trabajo que hemos hecho, el trabajo que se ha realizado en campo, el trabajo que se ha realizado en el laboratorio, y después pasaríamos a un capítulo de resultados en el cual definiríamos contexto geológico, la hidrogeología, riesgos, la geomorfología, sismicidad y un resumen de los resultados que hemos obtenido. A partir de ahí tendríamos que hacer análisis de la información y establecimiento de nuestro modelo geotécnico. Con el modelo geotécnico definido, plantearíamos los tipos de cimentación más adecuados en caso de estudios geotécnicos de cimentaciones, su cálculo de carga admisible, en caso de excavaciones de taludes, plantearíamos un análisis de la estabilidad,
y terminaríamos nuestro informe pues, con un apartado de conclusiones generales. Fundamentalmente ahí resumiríamos en pocos párrafos todo lo que hemos escrito antes y los principales datos que hemos obtenido, sobre todo porque suele ser lo que se suele leer el cliente cuando lo recibe. Y si tuviéramos que hacer alguna recomendación adicional, pues la incluiríamos ahí. Como habéis visto, el diseño de la campaña de prospecciones en un principio tiene que ser adecuada al tipo de terreno que esperamos, lo que implica tener un conocimiento preliminar y una identificación de los riesgos asociados. No vamos a hacer la misma campaña para cimentar una vivienda unifamiliar sobre el granito de los Pedroches que para cimentar un viaducto en las marismas de Huelva. La campaña, evidentemente, el número de prospecciones y en intensidad, evidentemente no puede ser la misma. Y además, cuando planteamos esta campaña, tenemos que tener en cuenta que existe cierta normativa que tenemos que cumplir. Ahora mismo, en España, la realización de estudios geotécnicos para edificación está regida por el Código Técnico de la Edificación desde el año 2007, en donde se establece unas prospecciones y unos ensayos mínimos en función del tipo de terreno y de la edificación que vamos a construir. En cuanto a las técnicas de prospección, en un principio vamos a hablar de cómo se organizan, cómo se planifican y qué técnicas de prospección tenemos, tanto mediante métodos directos como métodos indirectos. En cuanto a la información disponible, en un principio tenemos que contar bien con la experiencia de la zona o bien con nuestro estudio. Hay mucha bibliografía, hay antecedentes de la zona, hay publicaciones especializadas que nos pueden ayudar, incluso siempre es conveniente estar al tanto de las publicaciones universitarias porque son las que nos van a tener actualizados en la materia en la que estamos trabajando. La experiencia previa te puede ayudar bastante a la hora de plantear un estudio geotécnico. En esta diapositiva que os estoy poniendo es una zona de Málaga donde pues yo he marcado los puntos en donde he hecho algún estudio geotécnico en los últimos años. Como veis, bueno, sé bastante bien qué me puedo encontrar en la zona, porque además es una zona homogénea, de la zona del Mioceno de Málaga, arcillas expansivas en la parte superior y unas marcas azules como sustrato. Y bueno, la verdad que esta experiencia previa, este conocimiento del sitio, muchas veces te permite casi predecir qué te vas a encontrar y dónde te lo vas a encontrar. Por supuesto, como fuente de información no tenemos que olvidar la cartografía geológica. La cartografía geológica nos va a dar una indicación a grandes rasgos, evidentemente, de los materiales que vamos a encontrar en nuestra zona y de sus características, su litología, su naturaleza y su tectónica. Las fotografías aéreas, en casos fundamentalmente de patologías, pueden ser muy útiles. Antes habéis visto la exposición de Paco. La utilidad, en este caso, os presento
dos fotografías aéreas, una del año 77 y otra del año 2001, de un caso que se nos presentó de unas viviendas que empezaron a presentar patologías, empezaron a tener unas grietas. Las grietas no eran las típicas de consolidación que habíamos visto, que no eran transversales, no eran longitudinales a la longitud de la losa, sino que eran paralelas. La verdad que no le encontrábamos mucho sentido a por qué estaba ocurriendo eso. Cuando recurrimos a la fotografía aérea antigua, como veis, en la... ¿Esto quita? ¿Esto tiene...? Vale. Como veis, las viviendas afectadas eran estas y haciendo una superposición en la fotografía aérea antigua, vimos que teníamos una vaguada que había quedado oculta por las obras de urbanización posteriores, que parte de la urbanización se había construido sobre un terreno. Esta es por la zona de Almería, esto son unas filitas. Estas que eran las zonas más afectadas ya se habían construido sobre un campo de labor, con lo cual nos quedó bastante claro cuál era el origen de la patología, incluso sin poder haber hecho una observación directa, sino por observación de las fotografías históricas. Si contamos con una cartografía del riesgo, por ejemplo, podemos prever dónde vamos a tener problemas y dónde vamos a centrar nuestra campaña de campo. Esta cartografía de riesgo corresponde a un proyecto de trazado en Jimena, en la provincia de Cádiz. Y al final, esta cartografía de riesgo nos ayudó a elegir el mejor trazado posible, por donde estuvimos viendo varias alternativas y estaba claro que había algunas que presentaban grandes riesgos de futuros deslizamientos y que nos hizo descartar ese trazado. También, como habéis visto en el caso del talud de Paco, obtener otro tipo de información, sobre todo los datos hidrológicos y pluviométricos de la zona, también nos ayuda a identificar posibles causas de patología. En este caso, este era un talud, este era una urbanización en Málaga, una urbanización que había estado 15 años construida sin presentar ningún tipo de problema, y de pronto empezaron a salir fisuras y nos llamaron a que estudiáramos el caso. Esta gráfica corresponde a la acumulada de precipitaciones en los últimos años. Aquí es donde se construyeron las casas y, como veis, justo aquí es cuando nos avisan que la casa empieza a fisurarse. Mirad la pluviometría, cómo había aumentado justo antes de que se empiecen a producirse los problemas. La causa en este caso fueron unos rellenos mal compactados. Y una red más compactada, además en una situación a media ladera, con lo cual los espesores en las distintas casas eran diferentes, y al final, supuso una inversión importante, porque era una urbanización de lujo y cada casa, la verdad que yo andaba en torno a los 2 millones de euros o algo así, con lo cual el que hizo las casas sobre el relleno triunfó, como la alegría. Para el planteamiento de un estudio geotécnico,
no solo es necesario tener recopilar toda la información previa que podamos obtener, sino también nuestra visita y nuestra inspección visual de la zona que queremos investigar. A veces la vorágine del trabajo y eso te lleva a que te llama, oye, quiero un estudio geotécnico, dame precio, dame presupuesto. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? Él te lo intenta explicar, a veces te cuenta lo que te quiere contar y se calla lo que se quiere callar. Y en principio la visita de campo te ayuda mucho, tanto en el aspecto técnico, porque te familiarizas con la zona, observas digamos, las construcciones de alrededor, ves si hay posibles patologías. Y bueno, incluso ya en el aspecto de gestión del estudio geotécnico, pues ves qué posibilidad tienes de utilizar un tipo de técnica u otras distintas, ¿no? Bueno, las fotos son... perdón. Esta foto era de uno que tenía algunos problemillas con su piscina. Bueno, nos llamó a ver cómo podríamos recuperársela, ¿no? Bueno, como os comentaba antes, los estudios geotécnicos en algunos aspectos ya están empezando a normalizarse. Nosotros que estamos en Andalucía, la Junta de Andalucía ya presenta pliegos de campaña de campo mínima. Por ejemplo, últimamente ha sacado la de depuradoras, donde ya te define qué tipo de ensayos tienes que hacer y qué características tienes que tener estos ensayos. Os he nombrado antes el Código Técnico de la Edificación, que lleva en vigor, como he comentado, desde el año 2007. El Código Técnico ya sí fija directamente número de prospecciones, número de ensayos, aunque y realmente ha supuesto un cambio bastante importante en la concepción de la geotecnia, porque antes digamos, los estudios geotécnicos se ponían a sentimiento del técnico en base a su experiencia y en base a lo que planteaba sus necesidades. Lo que siempre llevaba, como he comentado antes, a una cierta disputa con el cliente sobre la necesidad o no necesidad de hacer determinados ensayos de tanta cuantía de ensayos, ¿no? En ese sentido, el Código Técnico sí que ya nos ha fijado a todos la dimensión de las campañas y la verdad que nos ha evitado bastantes problemas, bueno, y no da otros, ¿no? Y nada otros. Pues, a pesar de todas estas buenas ventajas que os estoy comentando, el Código Técnico está condenado a desaparecer y está con la implantación del Eurocódigo, que será la próxima guía que tengamos. Pero bueno, eso es una cosa que, como depende de Europa, pues posiblemente vosotros lo veáis y nosotros no. Por lo digo profesionalmente, quiero decir. Como os comentaba, evidentemente, una vez que tienes planteado el estudio geotécnico que quieres hacer, hay que diseñar una campaña de prospecciones, hay que ver qué ensayos vas a hacer, qué prospecciones vas a hacer y dónde hacerlas. Tienes que organizar tu trabajo. A veces estamos hablando, los estudios geotécnicos abarcan desde, como comentaba, una vivienda unifamiliar de pepelanas que se lo quiere hacer ahí encima de un monte, como grandes proyectos de ingeniería en los cuales pues, es necesario gestionar un equipo de trabajo y bueno, eso evidentemente requiere una organización y una distribución de
de trabajo y de atribuciones, ¿no? Por supuesto, nuestro trabajo tiene que estar planificado y tenemos que decirle a nuestro cliente cuándo vamos a empezar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo vamos a terminar. Otros aspectos paralelos a la realización del estudio geotécnico es su preparación de ejecución en campo. Entre las cosas que tenéis que tener en cuenta cuando planteáis un estudio geotécnico es que tenéis que hacer una prevención de riesgos. Las fotografías estas que tenéis aquí, bueno, perdón, siempre le voy al contrario. Esta calicata que veis aquí, está hecha en Perú. Aquí no hubieran metido en la cárcel directamente, si metemos a una persona ahí, ¿no? A rectificar. Bueno, veis que a veces las situaciones no son las más adecuadas. Aquí tenemos una máquina trabajando con una línea de alta tensión cercana, bueno, con la catenaria del tren. Hay que mantener una distancia de seguridad, evidentemente. Si vamos a trabajar en casco urbano, hay que señalizarlo. Y a veces, efectivamente, te encuentras el problema de que realmente no sabes dónde va a hacer el sondeo, en este caso, ¿no? Fijaros la cantidad de servicios afectados que te puedes encontrar en una calle y queríamos hacer el sondeo aquí. El problema es gordo. A veces incluso previéndolo no das con la tecla. Esta fotografía es del Paseo Marítimo de Málaga. Pedimos todos los permisos necesarios, todos los planos necesarios, teníamos todas las bendiciones de todos los organismos públicos y pinchamos lo que llaman la tubería de la Viñuela, que es la tubería de abastecimiento de agua que viene de la presa de la Viñuela. No quiero ni recordar qué presión. Hicimos un bonito... inundamos el paseo marítimo completo, tuvimos que parar el tráfico, creamos el caos en Málaga ese día. Bueno, vista cómo planteamos y cómo gestionamos un estudio geotécnico, vamos a pasar a qué técnicas de prospección disponemos de modo habitual. Hay muchísimas técnicas, pero digamos las que vamos a utilizar en el 95% de los casos. Y como veis, las podemos diferenciar en tres grandes grupos. Unos son métodos directos, en los cuales obtenemos una visión directa del terreno y unos resultados directos de los ensayos que realizamos. Hay unos métodos indirectos muy asociados a la geofísica. Por cierto, la geofísica que empezó siendo una técnica complementaria y casi marginal en lo que eran las prospecciones para estudios geotécnicos, está ganando, y no os podéis imaginar el prestigio y la entidad que está ganando en los últimos años, sobre todo con las mejoras de las técnicas de prospección y de los métodos de cálculo y de inversión de los resultados que nos ofrece. Os presento en primer lugar, digamos, la técnica más fácil o más simple, que es la realización de calicatas. La realización de calicatas, no sé si saben, ¿se conoce Cero? Vale. Entonces digo lo que es una calicata, ¿no?
Vale, bueno, hacer una calicata no es más que hacer un agujero con una retro en el sitio donde queremos saber qué hay. Eso nos ofrece la posibilidad de ver ya en el agujero de la calicata, ver la estratigrafía del terreno, ver si hay afluencia de agua, incluso obtener muestras. Es una técnica que es fácil, es relativamente barata, pero está limitada a la profundidad que alcanza. Tened en cuenta que una retro normal puede bajar unos 3 metros de profundidad, una retro giratoria te puede alcanzar los 4 y medio, pero no vamos a conseguir pasar de ahí. Cuando nosotros planteamos un estudio geotécnico, por ejemplo, de una cimentación de una losa, o sea que pensamos que podemos cimentar mediante losa de hormigón armado, tened en cuenta que nuestra distribución del bulbo de tensiones que vamos a transmitir al terreno es del orden de 1 vez a vez y media el ancho de la losa. Si estamos hablando de una losa, vamos a decir una cosa pequeñita de 10 metros, pues necesitaríamos conocer el terreno no menos de 10 o 15 metros, ¿no? Por lo cual la calicata se nos quedaría corta, ¿no? Otro problema que tiene la calicata es que directamente su ejecución altera el terreno. Es decir, donde ya con una calicata ya estoy alterando el terreno, no será conveniente volver a rellenar y poner encima un pilar, ¿no? Como decía, lo normal es obtener muestras alteradas, que son las obtenidas directamente de la excavación y que guardamos en un saco, y en ocasiones obtenemos muestras alteradas mediante tallado de bloques en el fondo de la calicata. No es muy habitual porque es una técnica muy lenta y muy laboriosa. Cuando tenemos opciones, normalmente lo tenemos muestras inalteradas por otros métodos más fáciles. El segundo, digamos, la segunda técnica de prospección que os presento es el penetrómetro dinámico. El penetrómetro dinámico no es más que consiste en la introducción de una puntaza de dimensiones normalizadas a base de golpes en el terreno, ¿vale? Tenemos normalizado el peso de la masa que nos introduce la puntaza, tenemos normalizada la puntaza y tenemos normalizada la altura de caída. En los ensayos que veis ahí son, digamos, los más habituales. El borro era un ensayo prácticamente estándar hasta hace unos años y casi desplazado por el DPSH. Pero en definitiva, como veis, el ensayo lo que consiste es simplemente en introducir la puntaza con una energía normalizada y ver el número de golpes que necesitamos para introducirla. Al final obtenemos gráficas de este tipo, en donde podemos comparar entre distintos penetrómetros, podemos comparar los resultados del ensayo de penetración. El ensayo de penetración no puede considerarse en muchos casos como casi una radiografía del terreno, ¿no? Vamos teniendo medidas cada 20 centímetros. Bien, el ensayo de penetración se puede utilizar en ocasiones directamente para hacer unos cálculos preliminares, siempre preliminares, no cálculos definitivos, pues, por ejemplo, de la presión admisible del terreno, ¿no? Ahí os pongo la famosa fórmula de Healy para que veáis cómo se calcularía. De nuevo, el ensayo de penetración dinámica
también tiene sus limitaciones. Es un ensayo que es especialmente indicado para suelos granulares, pero tened en cuenta que hay determinados terrenos donde es inviable utilizarlo. Por ejemplo, en roca. No tiene sentido hacer un penetrómetro en roca, te va a dar rechazo a los 20 centímetros. Hay otros terrenos donde tienes que saber qué estás penetrando para poder interpretarlo. Por ejemplo, imaginaros una formación de arcillas con cantos de grava. El penetrómetro empieza a entrar y de pronto entonces, ¡pum!, rechazo. ¿Qué ha pasado? ¿Hemos llegado al estrato resistente o nuestra puntaza, que es de 4 centímetros, está dando en un bol así de gordo y me está dando un falso rechazo? Por eso es una técnica que es muy útil siempre que la utilices en coordinación con otro tipo de técnicas. O sea, en este caso, por ejemplo, lo lógico es que tenga un sondeo, haya reconocido que realmente tiene una formación de arcillas con grava abajo, y si ves que tu penetrómetro, o sea, que si en tu sondeo tú tenías 5 metros de arcillas con canto y tu penetrómetro al metro y medio te ha dado un rechazo, te hace sospechar que ahí lo que has tenido ha sido un falso rechazo y lo que hay que hacer es repetir la prueba. Otro tipo de prospecciones es el penetrómetro de cono. En este caso, el fundamento es el mismo, consiste en introducir una puntaza en el terreno, pero aquí no lo hacemos de forma dinámica, aquí lo hacemos por reacción contra un elemento de reacción. Se llaman penetrómetros estáticos también, ¿no? Lo que hacemos es introducirlo en continuo. Aquí ahí podéis ver la puntaza del piezocono. El piezocono tiene una ventaja muy buena, que es que podemos utilizar distintos tipos de puntazas y los distintos tipos de puntazas pueden llevar distintos sensores. Entonces tenemos penetrómetros de cono que también te detectan la presión de poro de la zona. Ahí tenemos penetrómetros que llevan un sensor sísmico, hay otros que llevan un sensor eléctrico, y con eso podemos tener mucha más información que con el penetrómetro dinámico. Al final, los penetrómetros de cono nos permiten obtener gráficas como esta, en donde tenemos la resistencia por punta de la puntaza, la resistencia por fuste, incluso como era la presión de poro. Os he dicho antes que el penetrómetro dinámico nos permitía, digamos, tener un valor cada 20 centímetros. El penetrómetro estático nos permite tener un valor cada 2 centímetros. Y además, por correlaciones, nos permite identificar el tipo de material que tenemos e incluso correlacionarlo con propiedades básicas que vamos a necesitar para nuestro estudio geotécnico, como la densidad relativa, el ángulo de fricción, etc. También, igual que el penetrómetro dinámico, hay formulaciones que nos permiten realizar cálculos de tensiones admisibles o de cargas a partir directamente de los datos de los CPT, de los presiones. Digamos que el ensayo estrella en geotecnia ahora mismo siempre es el sondeo. Digamos, el sondeo es el que nos da la máxima información y porque nos da tanto la litología, como nos permite obtener muestras, como nos permite realizar ensayos en su interior, ¿no? Bueno, sondas, como podéis ver, se pueden hacer en muchos sitios. Estos, bueno, pues digamos, son casos típicos, atípicos y singulares, bueno, no solo se hacen en tierra, sino se hacen
en mar y a veces pues, en situaciones un tanto extrañas, ¿no? Como os decía, la realización de un sondeo, la primera información que nos da es la columna litológica del terreno. Nosotros vamos teniendo los testigos, los vamos guardando en caja y siempre podemos recurrir a ella y ver naturaleza, litología y espesores de los distintos materiales. Dentro de los ensayos in situ, llama el ensayo estrella en los sondeos el SPT. El ensayo de penetración estándar consiste en la introducción de una cuchara normalizada, es una serie de una longitud determinada, se mete entre estándar de 15 centímetros y eso nos da un número que llamamos el SPT o el N30, donde nos da una medida de la compacidad, consistencia del terreno. Aparte de eso, como os comentaba antes Paco, con el SPT se han hecho correlaciones de todo tipo. Y en principio podemos caer en el error de pensar que todas las correlaciones son válidas. Lo ha comentado Paco antes, pero yo quiero recordaros que una correlación no es más que trazar una línea de puntos trazar una línea sobre una nube de puntos. En un principio, si decimos este es mi SPT, podemos estar aquí o podemos estar aquí. Esta es una cosa que siempre hay que tener en cuenta. No podemos irnos directamente a lo que nos marca la línea. Incluso dentro de lo que es el mismo, digamos, la misma correlación, por ejemplo, en este caso tenéis las correlaciones del SPT con el módulo de elasticidad, como veis varían considerablemente tanto en valor como en forma de presentación. Muchas veces las correlaciones son muy particulares, son muy localistas. Hay gente que hace estudios, pues, como tú decías bien antes, ya correlacionar el SPT con la arcilla de Texas. Vale. Ahí, en la arcilla de Texas, esa correlación puede ser buena. Quizás en las mías no. Entonces, siempre que utilicéis una correlación para obtener parámetros geotécnicos, es fundamental, sobre todo, conocer la fuente, saber a qué se puede aplicar y a qué no se puede aplicar, porque no siempre es tan simple como coger una fórmula de un libro, una publicación. Hombre, he encontrado una fórmula que me dice el módulo de elasticidad con el SPT. Esta. Bueno, ¿cuál de esas? ¿Cuál es la tuya? Como os decía, independientemente de esta crítica a la utilización masiva del SPT, es cierto que tiene muchas aplicaciones y que sobre todo tiene un gran bagaje y hay una gran experiencia desarrollada en torno a este ensayo. Por supuesto, tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Otra cosa que nos permite hacer los sondeos es obtener muestras inalteradas. Las muestras inalteradas tienen una forma normalizada de obtenerlas y sobre todo nos va a permitir hacer ensayos de laboratorio sobre muestras, digamos, lo menos alteradas posible para definir sus parámetros, sus características y sus parámetros geotécnicos. El objetivo de un sondeo no es hacer un agujero, es, como habéis visto, tener una información de la geología, utilizarlo para hacer ensayos in situ cuando es necesario, cuando es posible, y sobre todo
es obtener muestras que podamos ensayar en nuestro laboratorio. Otra cosa que nos permite un sondeo, si lo dejamos con su tubo piezométrico, es poder realizar medidas del nivel freático, tanto a lo largo del tiempo, y estudiar su evolución y sus variaciones. También nos permite hacer ensayos de permeabilidad. Por último, en cuanto a técnicas directas, también podemos utilizar ensayos como el Vanetest, que es el ensayo del molinete, que lo podemos utilizar directamente sobre la muestra de sondeo, nos da una medida de la resistencia al corte sin drenaje, en este caso que evidentemente sobre las arcillas, ¿no? Una vez finalizado nuestro sondeo, tenemos que dejarlo terminado, como veis, dependiendo de la hora, a veces pues dejamos una tapa, otras veces cuando se queda instrumentalizado pues ya hacemos una arqueta, si la vamos a volver a utilizar para algo, ¿no? Todo esto va a quedar resumido en nuestro parte de sondeo. En el parte de sondeo no es más que un resumen de todo lo que hemos hecho en el sondeo y los resultados que tenemos para tener una visión en conjunto de cuál ha sido nuestro trabajo. Con esos sondeos podremos establecer un modelo geológico del terreno y a partir del modelo geológico obtener el modelo geotécnico de las unidades geotécnicas que comentábamos antes, ¿no? Otro tipo de ensayos que se puede hacer en el interior de un sondeo es el presiómetro. El presiómetro lo que hacemos es introducir una membrana deformable dentro del sondeo y realmente lo que hacemos es inflarla. Al inflarla, lo que nos permite obtener la presión límite que aguanta el terreno y su módulo presiométrico, ¿no? Que al final podríamos correlacionarlo con un módulo elástico. Os comentaba antes el gran auge de los métodos geofísicos. En un principio, cuando yo empecé esto, se hacían muy pocos ensayos geofísicos, se hacían sondeos eléctricos verticales, se hacía sísmica de refracción y poco más. Ahora mismo seguimos utilizando esos métodos, ya con técnicas mucho más avanzadas, con muchos más geófonos, con muchos más puntos de observación y métodos de cálculo mucho más avanzados. La sísmica de refracción tradicionalmente se ha utilizado también para obtener la ripabilidad del terreno, la excavabilidad. Las técnicas de resistividad eléctrica, con la utilización de la tomografía, también nos ofrecen resultados muy buenos. Aquí, como podéis ver, mira, este es el estudio de un deslizamiento. Es un cerro que está constituido por pizarra y glaubaca. En Málaga aquí habían instalado encima un depósito de agua para abastecer a una urbanización y bueno, pues ocurrió este deslizamiento. El deslizamiento, al tratarse de una formación, como digo, de pizarra y glaubaca, la forma del deslizamiento no la teníamos muy clara, porque parte iba por la foliación, parte iba por una falla que afectaba al cerro. No era el típico deslizamiento rotacional de suelo, y en este caso, bueno, pues la geofísica, la tomografía eléctrica nos permitió definir aproximadamente bastante bien la geometría de nuestro deslizamiento. Os digo, esto nos coincidía perfectamente con un contacto que había entre esta pizarra y glaubaca y unas filitas grises que teníamos abajo,
y esto nos coincidía bastante bien con la aparición de la grieta de tracción que teníamos arriba. También nos sirve para descubrir huecos o cavidades. La microgravimetría también es una técnica que estamos utilizando últimamente y que también estamos teniendo buenos resultados. Os cuento un poco este caso. Este caso está una urbanización en Málaga, no voy a decir el nombre porque por si me meten en la cárcel. Esta urbanización se construyó en los años 80, así, y fue una urbanización que estaba, como tantas otras, y en septiembre del año 2000 aquí había 3 casas. Y estas 3 casas desaparecieron, se las tragó la tierra. Según los vecinos, aquello estuvo una noche entera tragándose las casas. El Ayuntamiento de Málaga clausuró la urbanización y empezamos a investigar qué había ahí. Os comento que en los años 50 o por ahí, esto era una zona minera. Aquí había una mina, la gente hablaba de que había una mina, de que había galerías de acceso a la mina, pero no sabíamos dónde estaba. Además, la mina no estaba ni siquiera legalizada. O sea, en minas no tenían plano de la mina. Ellos sabían que había allí una mina, pero no tenían plano. Evidentemente, los más catastrofistas decían que la mina estaba justo aquí y que había que derribar la urbanización entera. Nosotros le propusimos al Ayuntamiento de Málaga hacer una campaña por microgravimetría. La hicimos en conjunto con la Universidad de Granada, con Jesús Garrido. Ellos, aparte de su experiencia y su conocimiento en el tema, nos aportaron un equipo puntero. O sea, ellos tienen un equipo que mide microgales, cuando los equipos comerciales miden miligales. Y la verdad que hicimos un trabajo, yo creo que bastante completo. El resultado de este estudio fue este mapa de anomalías magnéticas residuales. ¿Vale? Como veis, no sé si se ve ahí, pero como veis la urbanización se queda aquí. La galería principal la tenemos localizada justo aquí en la cocorota del cerro, y determinamos que estos valles que salen por aquí y por aquí eran galerías de acceso a la mina. Efectivamente, después hemos hecho una campaña de sondeo, ya sabiendo dónde situarnos, y hemos detectado una galería de acceso aquí, y esta no la hemos estudiado porque realmente esta nos coincidía perfectamente con la situación de las casas que colapsaron en su día. Como veis, hay que ir aprovechando las técnicas nuevas y hay que ir adaptando nuestras propuestas de reconocimiento geotécnico a los problemas que se nos pueden plantear. Por último, ya termino, los estudios geotécnicos no siempre se realizan para construcción de obras nuevas, sino que a veces las utilizamos para soluciones de patologías o incluso de seguimiento y de ocultación de obras. En estos casos, lo que utilizamos son técnicas de instrumentación, como la que estáis viendo en la fotografía. Son líneas continuas de asiento. Las líneas continuas de asiento nos permiten medir en tiempo real la consolidación que se produce en la base de un terraplén. Utilizamos también los sondeos para dejar instalados inclinómetros, con los cuales podemos medir las deformaciones
del terreno, tanto en los casos como el que ha planteado Paco de deslizamiento, como por ejemplo para medir las deformaciones de pantalla en sótanos y aparcamientos y eso. Podemos instalar piezómetros de cuerda vibrante para tener un control sobre las presiones de poro. Incluso pues, instalamos hitos de control que nos permite controlar los movimientos que están sufriendo las estructuras. Yo creo que con esto podéis tener una idea bastante general por lo poco del tiempo. La verdad es que cualquiera de las técnicas de las que hemos hablado merecería pararnos un rato a charlar sobre ellas, pero bueno, digamos que mi objetivo era presentarlas, saber que sepáis que existen y que sepáis en qué situaciones podéis contar con ellas. Así que muchas gracias por vuestra atención.